Bienvenidos una vez más a nuestro curso de Antropología Bíblica de la Escuela de Formación Cristiana. En esta ocasión estaremos estudiando la lección número 4, titulada La naturaleza del hombre. Aquí veremos la naturaleza del ser humano desde dos aspectos. Uno, la constitución de su ser tripartita, y el otro, el propósito de su existencia como un ser creado para adorar. Iniciaremos estudiando algunas posturas teológicas sobre la naturaleza del hombre. La primera postura que vamos a estudiar es el monismo. El monismo es una doctrina según la cual la materia y el espíritu, lo físico y lo psíquico, como aspectos de la realidad, son idénticos en su esencia. La palabra monismo viene del griego monos, que significa único. Por lo tanto, el monismo cree que Dios y el universo son una misma cosa. El monismo obviamente no es bíblico, ya que niega la distinción entre Dios y su creación. Es decir, que el monismo es panteísta. Hay un monismo de corte materialista, es decir, que cree que toda la sustancia que existe es material. Por otra parte, hay un monismo espiritualista. Este monismo considera que todo es espíritu, pero desde el punto de vista espiritualista, pues consideran que el hombre es espíritu y que está limitado por la materia, en este caso por el cuerpo, que el cuerpo es la fuente del mal, o sea, hay que tratar de deshacerse del cuerpo porque se constituye como en una cárcel, en un limitador de las posibilidades del espíritu. Otra postura, que esta es teológica, es decir, hay algunas líneas del cristianismo que se fundamentan y creen en la naturaleza del hombre como dualista. Esta teoría dualista empezó con Platón, que sabemos que es un filósofo griego. Él propuso que el hombre estaba compuesto de cuerpo y alma. Siglos más tarde, San Agustín dijo que el hombre era un alma encerrada en un cuerpo. Es decir, que en sí la persona era alma, pero que mientras transitaba la tierra, utilizaba un cuerpo. Para él, como vemos en las imágenes, el cuerpo es inferior, físico, finito y mortal, y el alma superior, espiritual, eterna, inmortal y divina. En la Biblia se habla de espíritu, de alma, de corazón, y entonces ellos lo que dicen es que esas tres palabras pues son simplemente sinónimas, que no hay ninguna diferencia entre el alma y el espíritu, sino que esas palabras son sinónimas y están escritas para referirse siempre al alma. Recordemos que en la lección anterior estudiamos que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y también en el curso anterior, en doctrina propia, en doctrina del Padre, estudiamos que Dios es uno, pero que Dios es una Trinidad. Uno de los tantos versículos que nos permiten fundamentar la Trinidad de Dios está en Mateo 28:19. Como Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, lo hizo como una Trinidad. Lo hizo un hombre compuesto de tres áreas, tal como dice en 1 Tesalonicenses 5:23, que dice: todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que el hombre está constituido por tres áreas, que son el espíritu, el alma y el cuerpo. Cuando el Señor creó a Adán y Eva, cada uno de ellos fue hecho como una unidad, pero compuesta de sustancias materiales e inmateriales. La sustancia material que el Señor usó para hacer el hombre fue el polvo de la tierra, con el cual hizo barro y moldeó un cuerpo. Y la sustancia inmaterial que el Señor utilizó fue el soplo de aliento de vida que dio sobre su nariz. Debido a eso, lo leemos en Génesis 2:7, debido a ese texto bíblico y a esas dos sustancias utilizadas, algunos teólogos han afirmado que el hombre es una dualidad, un ser bipartita, o sea que consta solamente de dos partes, una material y una inmaterial. Y ellos dicen que la parte material es el cuerpo y la parte inmaterial el alma. De pronto es lógica esta dificultad para hacer la diferenciación entre el alma y el espíritu, pero la Biblia afirma que hay alma y hay espíritu. De hecho, en Hebreos 4:12 también dice que la palabra de Dios es como espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Esta cita nos permite ver que es difícil hacer una diferenciación entre el alma y el espíritu, ya que ambos son inmateriales y tienen características que son difíciles para nosotros distinguir, especialmente las del espíritu. Como vimos en la doctrina de Dios Padre, vimos que nuestra naturaleza humana no puede ver
lo que es espiritual y por tanto es muy difícil que identifique las características de algo que es espiritual. Las del alma son más visibles porque se manifiestan a través de nuestros hechos, de nuestros comportamientos y de nuestras relaciones con los seres humanos. Las espirituales son un poco más difíciles de manifestar. Y ya que el alma y el espíritu están tan íntimamente ligados, tiene cierta validez el hecho de que algunos piensen que son uno solo. Sin embargo, pues vamos a estudiar algunos textos bíblicos y algunos fundamentos bíblicos que nos permiten notar algunas de las diferencias entre el alma y el espíritu. Nuestra postura como iglesia y doctrinalmente es que el hombre es tripartita. Bien, vamos a hacer la interpretación de estos tres conceptos a la luz de los originales. Recuerden que en nuestras Biblias, las versiones que nosotros leemos en el español, no es el mensaje original de la escritura porque no fue escrita en español, fue escrita el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego y arameo antiguo. Entonces, cuando tenemos alguna duda sobre los conceptos que leemos en nuestras versiones en español, es necesario que vayamos a los originales, a las palabras en hebreo o en griego, para que sepamos qué interpretación correcta debemos dar. Entonces vamos a analizar la palabra espíritu en el contexto del Antiguo y del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se usa la palabra griega la palabra hebrea ruach. Este ruach que estoy diciendo acá es la transliteración de la palabra. Tal vez no la esté leyendo ni siquiera como se lee en hebreo y mucho menos la tengo aquí escrita en hebreo, ¿no? Pero esa es la transliteración de la palabra. Significa textualmente viento, espíritu. Se usa para referenciar el espíritu, aliento, la vida insustancial del hombre, aire, hálito, ímpetu, soplo. Por eso cuando leemos en Génesis, por ejemplo, 2:7 dice que el Señor sopló aliento de vida, o sea, dio un ruaj de vida en la nariz del hombre. En el Nuevo Testamento se usa la palabra griega neuma, que también significa espíritu, el principio vital del ser humano, una corriente de aire, como cuando habla en Pentecostés de la venida del Espíritu Santo, respiración, soplo. Se refiere ese neuma al espíritu humano. También se usa para referirse a un espíritu sobrehumano, como el espíritu de un ángel o de los demonios, los espíritus malos, o para referirse al espíritu divino, es decir, cuando se menciona el espíritu de Dios, el espíritu de Cristo o el Espíritu Santo, se usa esta palabra neuma. También se usa para hablar acerca de la disposición del ser humano, la disposición interna del ser humano. La propia Biblia nos aclara el sentido que tiene el espíritu como principio vital del ser humano. Por ejemplo, en Génesis 25:17 dice, exhaló el ruaj Ismael y murió y fue unido a su pueblo. Aquí vemos cómo el espíritu deja al ser humano cuando muere. También en Job dice que el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. En Santiago 2:26 dice que el cuerpo sin espíritu, o sea, sin neuma, está muerto. O sea, allí en los originales, en este versículo de Santiago 2:26, la palabra utilizada que se sustituyó, que se tradujo como espíritu, es neuma. Otros ejemplos, está por ejemplo en Levítico 20:27, cuando el Señor dio las instrucciones de la ley al pueblo, dice, y el hombre o la mujer que evocare ruaj de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir. Ese ruaj allí se refiere a espíritus de seres humanos que ya han partido, que han muerto. En Mateo 9:26 dice, entonces el neuma, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Este es un pasaje donde el Señor Jesucristo hizo una liberación a un hombre. Y ese neuma habla entonces de un espíritu, ¿qué? Un espíritu malo que estaba en este hombre. En cuanto al alma, tenemos en el Antiguo Testamento la palabra hebrea nefesh y la palabra hebrea levat. Nefesh significa alma, no se traduce como alma, pero hace referencia a tres aspectos. Se usa para referirse a las personas, para referirse a los animales y para referirse a la vida. O sea, tanto la vida de los animales como de las personas. Y también a la parte interior del hombre, al hombre interior. Levat también se usa para corazón, se traduce como corazón, ánimo, deseo, voluntad, meditación. Unos ejemplos. En 1 de Pedro 3:20 dice, en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas nefesh Adam, o sea, personas, es decir, 8 fueron salvadas por el agua. También el alma como centro de los... Allí vemos el alma usada con otra palabra que es Adán, nefesh Adán,
y entonces traduce persona porque hace referencia a la identidad de la persona. Mientras que también se usa ese nefesh para hacer referencia al alma como el centro de los apetitos, deseos y voluntad del ser humano. En Números 21:6 dice: nuestra nefesh tiene fastidio de este pan tan liviano. Esto fue en el desierto cuando los hebreos estaban cansados de comer el maná, ya, o sea, no satisfacía sus deseos carnales, no satisfacía sus apetitos. Ellos querían comer otras cosas, su voluntad era comer otras cosas, y se rebelaron contra Moisés y contra el Señor por el maná. También nos muestra el alma como centro de las emociones y los sentimientos. Por ejemplo, en Job 19:2, cuando Job dice a sus amigos: ¿hasta cuándo angustiaréis mi nefesh y me molestaréis con palabras? Aquí vemos que el alma porque ese nefesh se traduce alma, el alma de Job estaba angustiada, nos la muestra que allí es donde residen las emociones y los sentimientos. También se usa para referirse a un muerto, una persona muerta. En Números 6:11 dice: por cuanto pecó respecto al nefesh, al muerto. Para referirse a los animales tenemos un ejemplo en Levítico 24:18, cuando dice: el que hiriere a algún nefesh behenat, o sea, un animal, ha de restituirlo. Y a referirse a la vida, o sea, se traduce nefesh como vida, como la esencia de vida del ser humano o del animal. En Génesis 9:4 dice: pero carne con su nefesh, o sea, con su vida, que es su sangre, no comeréis. En este caso se está refiriendo a la vida de un animal, pero también se usa de la misma manera para referirse a la vida del ser humano. En el Nuevo Testamento se usa la palabra subje, que significa o se traduce como aliento o el principio sensitivo del animal, distinguido de dos maneras. Por una parte, como el alma racional e inmortal, que en este caso hace referencia al ser humano, pero por el otro lado simplemente se usa como vida, vitalidad, lo mismo que leímos anteriormente. Esa palabra subje se corresponde perfectamente con nefesh y levav, abarca las dos, ¿cierto? Corresponde exactamente a esos términos en persona, ser, vida, muerte, alma, ánimo, corazón. En cuanto al cuerpo, tenemos en el Antiguo Testamento se usa la palabra hebrea basar, y se usa para referirse a la carne, al cuerpo, a la persona, a las partes pudendas del hombre, o sea, las partes íntimas del hombre, al género del ser humano como hombre y mujer, al género humano como hombre y al ser viviente. Si han notado, hasta ahora hemos visto que prácticamente en todas las palabras que hemos visto del hebreo y del griego, aparece que se usan para representar a la persona. Eso nos muestra que el hombre es un ser integral, una unidad de esas tres áreas que estamos estudiando. En el Nuevo Testamento se usan tres palabras griegas. Se usa soma, nidne y sars. Soma representa el cuerpo simplemente como un todo completo, o sea, la anatomía del ser humano, su parte biológica. Nidne, que significa vaina, se usa para referirse al cuerpo como el lugar que guarda el alma, el receptáculo del alma. Y la palabra sars, que significa cuerpo, se traduce como cuerpo, se usa para referirse al cuerpo, pero como opuesto al alma y al espíritu, es decir, para referirse a la naturaleza humana, desde el aspecto biológico y desde el aspecto de los deseos, de esa naturaleza humana que tiene debilidades físicas o morales y pasiones, o sea, como una cierta unidad entre el cuerpo y el alma, o para referirse a un ser humano como tal. Estudiemos ahora acerca del espíritu humano. Dice Gálatas 6:18: hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. El espíritu es la parte más interna del hombre, y allí es donde mora, donde es depositada y derramada la gracia de Dios para nuestras vidas. El espíritu, toda persona tiene un espíritu, y ese espíritu fue dado por Dios en forma individual. Es diferente el espíritu para cada persona. Eclesiastés 12:7 lo dice así: el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Quien da el espíritu a cada ser humano es el Señor. El espíritu fue formado por Dios en la parte más interior de la naturaleza del ser humano, y es susceptible. El espíritu puede ser renovado y puede ser desarrollado. Miren, Zacarías 12:1 dice esto:
Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Ahí está muy claro. ¿Quién forma el espíritu del hombre? El Señor. ¿Y dónde? Dentro del hombre, dentro del ser humano. Y Salmo 51:10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ahí vemos que el espíritu puede ser renovado y que el espíritu está dentro. Quiero recordarles aquí algo. Lo que tenga dominio sobre nuestro espíritu se convierte en un atributo de nuestro carácter. De hecho, el espíritu debe gobernar el alma. Y el alma, entre el alma y el espíritu se forma nuestro carácter y nuestra personalidad. Entonces, lo que esté dominando nuestro espíritu dominará nuestra alma y así será nuestro carácter. Por ejemplo, si permitimos que el orgullo nos domine, entonces tendremos un espíritu altivo. Y recordemos, Dios al altivo lo mira de lejos. De acuerdo a las influencias que nos controlen, podríamos tener, por ejemplo, un espíritu perverso, un espíritu rebelde, o por el contrario, tener un espíritu contrito y humillado. Recuerden que ese espíritu contrito y humillado Dios no lo rechaza jamás. Por lo tanto, debemos cuidar nuestro espíritu, debemos mantener comunión con el Espíritu Santo. Y recordemos que mediante el arrepentimiento y la obediencia a Dios es como se puede renovar nuestro espíritu. Y que solo Dios puede renovar ese espíritu recto dentro de nosotros. El espíritu es el centro y la fuente de la vida del ser humano. Génesis 25:8 dice, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez. Cuando el espíritu abandona el cuerpo, el espíritu y el alma abandonan el cuerpo, el hombre muere. Pues el espíritu fue puesto en nosotros, fue dado un espíritu al ser humano para poder percibir a Dios y tener comunión y comunicación con él. Job 32:8 dice, ciertamente espíritu hay en el hombre. Mire, aquí está afirmando muy claramente para los que creen que el alma y el espíritu son lo mismo. Dice, ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que entienda. O sea, hay un espíritu en nosotros y el soplo que el Señor dio es lo que hace que ese espíritu entienda las cosas de Dios. El espíritu humano, en el espíritu humano, o sea, dentro de nuestro espíritu, puede habitar el Espíritu Santo. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Fíjense que qué bendición, porque fue la promesa que nos dejó el Señor Jesucristo, que no nos dejaría solos, sino que nos dejaría un ayudador, un parácletos divino que es el Espíritu Santo, y Él mora en nuestro espíritu y nos ayuda, dice que es nuestro ayudador, nos recuerda las cosas, nos enseña, nos da la palabra, nos revela aunque somos hijos de Dios, ¿cierto? Dice que el Espíritu de Dios es el que nos revela a nosotros que somos hijos de Dios. En algunas personas moran demonios en su espíritu en lugar de morar el Espíritu Santo. Marcos 9:25 nos dice, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Aquí fue el hijo de un hombre, que el hombre lo trajo y que los discípulos no pudieron liberarlo, y lo trajo al Señor Jesucristo y él lo liberó. Pero lo que estamos viendo es que en ese muchacho moraba un espíritu malo. Asimismo, leemos muchos otros pasajes donde se nos evidencia que dentro de algunas personas pueden morar demonios. Todas las personas que están sin Cristo, que no han aceptado al Señor y en cuyo espíritu no mora el Espíritu Santo, están influenciadas por demonios. Ahora, el caso en que more un espíritu inmundo dentro de la persona ya es un caso de posesión espiritual. Dice en Lucas 11, dice que el espíritu inmundo mora confiado en sus armas dentro del interior de una persona, hasta que viene otro más fuerte que él, que es el Señor Jesucristo, y le quita las armas en que confía. Y entonces el Señor barre la casa y la limpia. Pero dice que ese espíritu va y habita en lugares desiertos, pero no teniendo dónde morar, dice, volveré a la casa de donde salí. Y cuando vuelve, dice, la encuentra barrida, limpia, porque el Señor la ha limpiado, puesto que hizo una liberación en ese hombre o en esa persona, la ha limpiado, pero dice, la encuentra limpia y vacía.
y vuelve con 7 peores que él, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Es muy importante eso tenerlo en cuenta. Una persona sin Cristo no va a tener una liberación efectiva, porque después vuelven 7 demonios peores. Que una persona que está poseída o una persona que está bajo la influencia de espíritus inmundos, lo que necesita es recibir al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. De esa manera, el Espíritu Santo vendrá a morar en su espíritu, echará fuera lo que haya allí y ya no será posible que vuelva a entrar, porque encontrará siempre la casa ocupada. Muchos teólogos afirman que un cristiano verdadero, una persona que en verdad ha aceptado la salvación en Cristo, que ha nacido de nuevo y tiene al Espíritu Santo morando dentro de él, jamás puede ser poseída por demonios. Con relación al alma del hombre, dice Mateo 11, 28, 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esto lo dijo el Señor Jesucristo con relación a nuestra alma, que necesita descansar en él. Dios manifiesta su personalidad, ¿cierto? Eso lo estudiamos en el curso anterior. Dios habla, Dios oye, Dios se enoja, se alegra, piensa, se contrista. Esas son manifestaciones de Dios como persona. Por tanto, como Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, parte de la semejanza está en el hecho de que le dio esas mismas emociones, capacidad de pensar. Eso lo estudiamos también, ya lo leímos al comienzo, cuando vimos que fue hecho a imagen de Dios el hombre. Entonces, en el alma se hallan esas capacidades, se hallan las emociones, los sentimientos, el intelecto y la voluntad del hombre. Allí es donde actúan estas manifestaciones que son semejanza de las capacidades que Dios tiene como persona. El alma es el principio vivificante que anima el cuerpo y que el alma emplea los sentidos y los órganos del cuerpo para expresarse y comunicarse con el mundo exterior. Es decir, el cuerpo está bajo el gobierno del alma y el alma debe estar bajo el gobierno del espíritu. Tanto el hombre como el animal tienen alma. Si leemos Génesis capítulo 1, los versículos desde el 20 hasta el 24, se menciona muchas veces que cada grupo de animales que fueron hechos fueron alma viviente. Y en Génesis 2:7 se dice lo mismo acerca del hombre, que después de que Dios sopló en él aliento de vida en su nariz, y dice, llegó el hombre a ser un alma viviente. Entonces se está haciendo referencia, tanto los animales como el ser humano tienen alma. Sin embargo, al hombre el alma le fue dada por el hálito sobrenatural de Dios, que es lo que leemos en Génesis 2:7, que sopló aliento de vida, mientras que a los animales se les dio simplemente por una orden de la palabra de Dios. Al hombre fue por un soplo divino. El alma del hombre está vivificada por el espíritu humano, porque en ese soplo iba espíritu y alma para el hombre. Por eso el alma del hombre razona, tiene sentido moral y es inteligente, algo que no tiene el alma del animal. El alma es el área en que el hombre peca. Tristemente, esa es cuando no está bajo gobierno del espíritu, o está bajo el gobierno de un espíritu que no está gobernado por el Espíritu Santo. Entonces el alma tiene la naturaleza pecaminosa y siempre busca guiar al hombre a pecar. Dice Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. ¿De dónde salen? Del corazón, que es sinónimo del alma. ¿Cómo llegó a existir el alma? Entonces sabemos que la primera alma que Dios creó, que fue la de Adán, existió como resultado del soplo de Dios. Hay algunas posturas frente a las demás almas, ¿no? Dice, hay un grupo de teólogos que afirman que cada alma individual no es recibida de los padres, sino que es creación divina inmediata. Es decir, que cuando se fecunda un óvulo, ahí Dios pone un alma, ¿sí?, por intervención divina. Y citan los siguientes versículos. Citan Isaías 51:16, donde dice, porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré.
me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Aquí se ve que hay una mención plural de las almas y dice que Dios las ha creado. Otros textos que citan son Eclesiastés 12:7, Hebreos 12:9 y Zacarías 12:1, pero en realidad cuando uno lee esas citas se refieren al espíritu y no al alma. Es muy probable que los teólogos que utilizaron estas citas pues sean teólogos dualistas, que creen que el hombre es solo alma y cuerpo y que utilizan alma y espíritu como sinónimos. Hay otro grupo de teólogos que piensan que el alma es transmitida por los padres, que donde se fundamentan, dicen que la transmisión de la naturaleza pecaminosa de Adán es una evidencia de que el alma se crea de padres a hijos en la gestación, pero que es dada por los padres. Se fundamentan en algunas citas bíblicas como Romanos 5:12, que dice que por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Asimismo arguyen en favor del hecho de que las características de los padres son transmitidas a los hijos. Entonces que así como se transfieren muchas características físicas, también se transmiten características del alma y el alma en sí. Juan 1:13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y primera de Pedro, que dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Esas son citas bíblicas que se utilizan para decir que toda esa tendencia pecaminosa fue transmitida de los padres a los hijos a través del alma. Ezequiel 18:4 dice, he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá, dice en el verso 20 de Ezequiel 18. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Usando estos versículos podríamos decir que el origen del alma puede explicarse mediante la cooperación de Dios y de los padres. En el comienzo de una nueva vida, la creación divina y el empleo de Dios de ciertos medios que operan juntos. El hombre engendra al hombre en cooperación con Dios, porque dice que Dios es el que da vida, ¿cierto? El Padre de los espíritus. El poder de Dios controla y satura todo el mundo, como dice en Hechos 17:26, y de una sangre ha hecho Dios todo linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos. De manera que todos los seres que nacen de acuerdo a las leyes que Dios ha ordenado. Por lo tanto, los procesos normales de reproducción humana ponen en movimiento esas leyes divinas de la vida y hacen que el alma humana nazca en el mundo. Es decir, hay intervención divina y hay algunos elementos transmitidos de parte de los padres. Con relación al cuerpo, recordemos que Dios es espíritu, pero que el verbo se hizo carne. El verbo es el Señor Jesucristo, y eso lo dice dice Juan 1:14, que el verbo se hizo carne. Entonces, es muy probable que parte de la semejanza de nuestra con Dios sea este cuerpo, que es como el que Cristo tomó cuando se hizo hombre. ¿Qué es nuestro cuerpo según dice la Biblia? Dice que es una casa, una morada terrestre. En 2 Corintios 5:1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Entonces dice claramente, nuestro cuerpo es una morada terrestre, es una habitación donde el alma peregrina mora mientras hace su viaje hacia la eternidad. También dice que es una funda o una vaina. En Daniel 7:15, Daniel dijo, mi espíritu en medio de mi cuerpo. O sea, como una espada metida en una vaina, guardada, ¿cierto? En su funda. El cuerpo protege al alma y al espíritu. También dice que nuestro cuerpo es templo o tabernáculo. ¿Qué es tabernáculo? Ya lo leímos en 2 Corintios 5. ¿Qué es templo? Dice 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ahí dice claramente, eso es 1 Corintios 6:19,
nuestro cuerpo es un templo. ¿Qué es un templo o un tabernáculo? Es un lugar consagrado por la presencia de Dios, un lugar donde el Dios omnipotente se manifiesta y es honrado. Cuando Dios entra en relación espiritual con una persona por medio del Señor Jesucristo, el cuerpo de esa persona se convierte en templo del Espíritu Santo. Obviamente en el comienzo, con la creación, fue así. Dios dio un cuerpo que ya era templo del Espíritu Santo. Lamentablemente, con la caída del hombre, muchas veces en nuestra alma no se honra a Dios, en nuestro espíritu no se honra a Dios, el Espíritu Santo no mora dentro de la persona porque no ha recibido a Cristo como su Salvador, y entonces ese templo está siendo deshonrado, no está siendo usado para dar la gloria a Dios. Por eso es que 1 Corintios 6:19 decía: o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Con nuestro cuerpo no podemos hacer lo que queramos. No es cierto lo que nos enseñan las modernas ideologías, que cada persona es dueña de su cuerpo y puede hacer con ella todas las cosas que quiera, que puede hacer con ese cuerpo lo que quiera, prostituirse, hacer cosas inmorales. No, nuestro cuerpo y el cuerpo de todos los seres humanos es para honra de Dios, para que el Espíritu pueda habitar dentro de ese cuerpo. También dice, pues podemos entender que se nos dio un cuerpo para ejecutar las buenas obras que Dios preparó. La palabra de Dios dice que Él preparó buenas obras para que nosotros las hagamos. Y tenemos que hacer esas buenas obras para poder llevar a cabo los planes de Dios con cada uno de nosotros sobre la tierra. Es un propósito del cuerpo que se nos ha dado, que lo honremos también a Dios, haciendo lo que a Él le agrada, lo que Él quiere, lo que Él dispuso que nosotros hiciéramos. Eso es bendición para nosotros y es darle a nuestro cuerpo la función santa, buena, útil, de fruto, de bendición que Dios dispuso que tuviera. Y concluimos esta lección recordando que somos creados para Dios. Dice: y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Algunos pensarán que este es un texto que tiene que ver solamente con el pueblo de Israel, porque fue escrito para el pueblo de Israel. Pero todos los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, los que hemos recibido la gracia, el regalo de la gracia de Dios, que somos salvos por su misericordia y por su amor, somos de su exclusiva propiedad. Somos posesión suya. Y las promesas del pueblo de Israel, por lo menos esta, es para nosotros. Somos pueblo suyo de su exclusiva propiedad y estamos dispuestos a guardar sus mandamientos. Las Escrituras enseñan claramente que el hombre y la mujer fueron creados por Dios y para Dios, como lo acabamos de leer. El hombre solo encuentra sentido, el sentido de su existencia, al amar a Dios, al glorificar a Dios y al hacer la voluntad de Dios. En tanto que el hombre no haga esto, no ame a Dios, no honre a Dios, no viva una vida que sea para Dios y para la gloria de Dios, estará insatisfecho, andará buscando y haciendo con su cuerpo, con su alma y con su espíritu cosas que nunca le van a llenar, pero que a lo mejor le van a traer más y más acumulación de maldad sobre su vida. Entonces, nosotros hemos tomado una decisión de cumplir los propósitos de Dios y estamos aprendiendo acerca de nuestra naturaleza para eso, para poder vivir la vida que le agrada a Dios, la vida que Dios quiere y ser los hombres y las mujeres que Él dispuso que fuéramos sobre la tierra. Dios te bendiga, amado estudiante. Espero que esta lección te haya edificado y que sea significativa para producir cambios en tu vida y para enseñar a otros.